Ignorada por su hija a los 68, una carta lo cambió todo. Bienvenido y disfruta de la historia. El teléfono había dejado de sonar hacía meses, ni cumpleaños, ni Navidad, ni siquiera un rápido «¿Estás bien?». A los 68 años, Marisol se sentaba junto a la ventana cada mañana con su café enfriándose entre sus manos, observando pasar los coches, esperando que uno de ellos se detuviera y le devolviera lo que más extrañaba: su hija. Habían pasado años desde la última vez que se abrazaron. Lo que comenzó como un malentendido se convirtió en distancia. Luego, en silencio. Después, en ausencia. Marisol había intentado todo: mensajes de voz, cartas, fotos de su nieta que mantenía en el refrigerador y que lentamente se desvanecían por la luz del sol. Pero nunca recibió respuesta. El apartamento de Marisol en Barcelona se había convertido en un museo de recuerdos. Las paredes decoradas con fotografías familiares parecían burlarse de ella cada vez que las miraba. Había una en particular, colocada sobre la mesita del teléfono, que mostraba a Natalia, su hija, sonriendo durante su graduación universitaria. A veces Marisol la tomaba entre sus manos temblorosas y pasaba los dedos por el rostro sonriente, preguntándose en qué momento todo cambió. Marisol vivía sola desde hacía más de una década, después de que Rafael, su esposo, falleciera por un ataque al corazón. Fue un golpe devastador, pero siempre tuvo el consuelo de que Natalia estaría ahí. Sin embargo, con el tiempo, las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, los mensajes más distantes, hasta que un día simplemente cesaron. La discusión final había sido por algo absurdo, tan absurdo que ahora, años después, Marisol apenas podía recordar los detalles, algo sobre la educación de su nieta Valeria y cómo Marisol siempre interfería, según Natalia. Palabras hirientes fueron lanzadas como cuchillos, dejando cicatrices invisibles. «Siempre lo sabes todo mejor que nadie, ¿verdad, mamá?», habían sido las últimas palabras que escuchó de su hija antes de que azotara la puerta. Un domingo por la tarde, volvió a llamar, directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, otra vez. En el tercer intento, la voz robótica interrumpió fríamente: «El número al que intenta llamar ya no está disponible». El teléfono se le escapó de la mano y golpeó el suelo. Por un momento, solo lo miró fijamente. Luego susurró: «¿Ya estoy muerta para ella?». Esa noche hirvió un solo huevo para la cena. Ni siquiera lo comió. Simplemente se sentó en silencio, mirando la silla vacía al otro lado de la mesa, aquella en la que su hija solía sentarse con las piernas balanceándose y un plato de sopa. Las vecinas intentaban animarla. La señora Dolores le traía torrijas los domingos, y Carmen, la farmacéutica, siempre se detenía a charlar cuando Marisol iba a comprar sus medicamentos para la presión arterial. Pero la soledad que sentía era como una sombra persistente que ninguna conversación amable podía disipar completamente. Más tarde, sacó la última carta que había escrito pero nunca envió. Su letra era temblorosa, el papel manchado por lágrimas de hacía una semana. Dudó. Luego añadió una línea más: «No necesito que digas lo siento. Solo necesito que recuerdes que fuiste amada». Dobló la página lentamente, como si estuviera hecha de cristal. Luego la metió en un sobre y caminó 2 manzanas en el frío hasta el buzón. No esperaba respuesta. La rutina diaria continuó sin cambios aparentes. Marisol se levantaba cada mañana a las 6, preparaba café, regaba sus geranios en el balcón y luego se sentaba a hojear el periódico sin realmente leer las noticias. A media mañana, caminaba hasta el mercado para comprar frutas y verduras frescas, intercambiando saludos educados con los vendedores que ya la conocían.
Por las tardes veía telenovelas antiguas en la televisión con el volumen demasiado alto, no porque no escuchara bien, sino porque el ruido ayudaba a llenar el silencio opresivo del apartamento. Los jueves eran especialmente difíciles. Era el día en que solía cuidar a Valeria cuando era pequeña, mientras Natalia trabajaba turnos extras. Recordaba cómo preparaban juntas bizcochos de chocolate, cómo le enseñaba a tejer o simplemente cómo se sentaban en el balcón contando los coches rojos que pasaban. Valeria debía tener ya 12 años. Marisol se preguntaba si seguiría usando esas horquillas de mariposa que le había regalado en su último cumpleaños juntas. A veces, en momentos de debilidad, Marisol marcaba el número de teléfono de su vecina Dolores fingiendo que quería pedirle una receta, pero en realidad solo necesitaba escuchar una voz humana que respondiera del otro lado. Otras veces escribía largas cartas a Natalia que nunca enviaba, cartas que luego guardaba en una caja bajo su cama, junto con los dibujos infantiles de Valeria y las fotografías de cumpleaños pasados. La soledad tiene una manera particular de distorsionar el tiempo. Los días se hacían eternos, pero los meses volaban sin dejar huella. Pasaron días. Luego, semanas. Las estaciones cambiaron. El dolor no, hasta que una mañana, un suave golpe en la puerta la despertó de una siesta. Abrió la puerta y casi se desmaya. Era Natalia. Ojos hinchados, cabello despeinado, sosteniendo ese mismo sobre en sus manos temblorosas. «Mamá», susurró, «¿por qué no te rendiste conmigo?» Los labios de Marisol temblaron. «Porque eso no es lo que hacen las madres». Natalia estalló en lágrimas cayendo en sus brazos, sollozando como una niña otra vez. Estaba tan enojada, lloró, pero en realidad solo estaba perdida. Esa carta, tus palabras, rompió algo dentro de mí. Rompió el muro que construí para olvidarte. Por primera vez en años, la sala se llenó de voces, de calidez, de algo que había faltado tanto tiempo que parecía un milagro. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Las primeras horas fueron extrañas, como si ambas estuvieran aprendiendo a respirar de nuevo en presencia de la otra. Se sentaron en el sofá desgastado del salón con una distancia prudencial entre ellas, sosteniendo tazas de té que Marisol había preparado con manos temblorosas. «No sabía si vendrías», dijo Marisol finalmente, rompiendo el silencio. Natalia miró la carta que había colocado sobre la mesa de centro. «No pensaba hacerlo. Llevaba semanas con tu carta en el bolso. No podía abrirla, pero tampoco podía tirarla». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Natalia respiró profundamente. «Valeria». Encontró la carta en mi bolso y la leyó sin permiso. Me preguntó por qué nunca visitábamos a la abuela. No supe qué contestarle. Marisol sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de su nieta. «¿Cómo está ella?» «Es igualita a ti», respondió Natalia con una sonrisa triste. Testaruda, curiosa, siempre haciendo preguntas incómodas. Toca el piano ahora, ¿sabes? Como tú querías hacer de joven. Un silencio se instaló entre ellas, pero no era el silencio frío de antes, sino uno más suave, como si el hielo comenzara a derretirse lentamente. «Lo siento tanto, mamá», susurró Natalia, con la voz quebrada. «Estaba tan enfadada contigo, tan decidida a demostrar que podía ser madre sin tus consejos, que olvidé que tú solo querías lo mejor para nosotras». Marisol extendió su mano arrugada sobre la mesa y tomó la de su hija. Los dos lados de una discusión pueden tener razón y estar equivocados al mismo tiempo. Yo también lo siento. Quizá fui demasiado insistente, demasiado controladora. Natalia negó con la cabeza. Pero no merecías esto.
No merecías el silencio ni la soledad. Tú tampoco merecías cargar con una madre que no sabía cuándo dar un paso atrás, respondió Marisol con humildad. Hablaron durante horas, desenterrando viejos dolores, malentendidos que habían crecido como árboles retorcidos a partir de semillas diminutas. Marisol se enteró de que Natalia se había divorciado hacía 2 años, que había cambiado de trabajo 3 veces, que había tenido momentos en los que desesperadamente quiso llamar a su madre, pero el orgullo y la vergüenza se lo impidieron. ¿Por qué no estabas en el mismo número?, preguntó Marisol, recordando las llamadas que nunca fueron respondidas. Cambié de compañía telefónica después del divorcio, explicó Natalia. Pensé que si de verdad querías encontrarme, lo harías de alguna manera. Marisol sacudió la cabeza con incredulidad. Yo pensaba exactamente lo mismo. La risa que compartieron entonces fue como agua fresca después de una larga sequía. Cuando el reloj de pared marcó las 7 de la tarde, Natalia miró nerviosamente su reloj de pulsera. Tengo que irme. Valeria está con una amiga, pero debo recogerla. El pánico cruzó por el rostro de Marisol. El miedo a que todo fuera un sueño, a que su hija volviera a desaparecer. Volveremos, dijo Natalia, como si pudiera leer sus pensamientos. Si quieres, si te parece bien, podríamos venir a cenar este fin de semana. Valeria no deja de preguntar por ti desde que leyó la carta. Me encantaría, respondió Marisol, conteniendo las lágrimas. Prepararé canelones. Eran sus favoritos cuando era pequeña. Siguen siéndolo, sonrió Natalia. Se abrazaron en la puerta, un abrazo largo y apretado, como si quisieran recuperar todos los abrazos perdidos en esos años de separación. Cuando finalmente se separaron, Natalia tomó el rostro de su madre entre sus manos y la miró directamente, a los ojos. Gracias por no rendirte, dijo con voz firme. Necesitaba que alguien no se rindiera conmigo. Marisol vio a su hija alejarse por la calle, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de correr tras ella. Sabía que volvería. Esa noche durmió profundamente por primera vez en años. Los siguientes días fueron de preparación frenética. Marisol limpió el apartamento de arriba abajo, sacudiendo el polvo de rincones que había ignorado durante años. Descolgó las cortinas y las lavó, pulió la plata que había sido de su madre y finalmente sacó del armario el mantel de lino bordado que solo usaba en ocasiones especiales. El viernes por la tarde fue al mercado y gastó más de lo que solía permitirse en ingredientes frescos. Quería que todo fuera perfecto. Compró carne para los canelones, tomates maduros para la salsa, chocolate negro para un bizcocho, y un ramo de margaritas que colocó en el centro de la mesa. Las margaritas siempre habían sido las favoritas de Natalia. La mañana del sábado despertó antes del amanecer, demasiado nerviosa para seguir durmiendo. Se miró en el espejo del baño y notó las profundas arrugas alrededor de sus ojos. El cabello totalmente blanco que había dejado de teñir hace años cuando ya no había nadie para impresionar. Por un momento consideró ponerse algo de maquillaje, pero luego decidió que no. Natalia la había visto en su momento más vulnerable. No tenía sentido fingir ahora. A las 6 de la tarde el timbre sonó. Marisol se alisó la falda con manos temblorosas y respiró profundamente antes de abrir la puerta. Allí estaba Natalia, sosteniendo una botella de vino, y junto a ella, una niña alta y delgada, con el cabello oscuro recogido en una trenza. Valeria había crecido tanto que Marisol apenas la reconocía, pero sus ojos, grandes y expresivos, seguían siendo los mismos. «Hola, abuela», dijo Valeria con timidez. Y ese simple saludo casi derrumba a Marisol. «Mi niña», susurró, abriendo los brazos.
Valeria dudó un segundo, miró a su madre como pidiendo permiso, y entonces se lanzó al abrazo de su abuela. La cena fue un poco incómoda al principio. Valeria, aunque educada, observaba a su abuela con curiosidad cautelosa. Natalia intentaba mantener la conversación, hablando sobre la escuela de Valeria, su trabajo en la agencia de publicidad, el tiempo en Barcelona últimamente. Pero fue cuando Marisol sirvió los canelones cuando el hielo terminó de romperse. «Están exactamente como los recordaba», exclamó Valeria tras el primer bocado, con los ojos brillantes. «Mamá los intenta hacer, pero nunca le quedan así». «Oye», protestó Natalia, pero reía. «Es el toque de mantequilla extra», confesó Marisol con un guiño cómplice a su nieta. «Tu madre siempre ha sido demasiado consciente de las calorías. ¿Podrías enseñarme a hacerlos?», preguntó Valeria con entusiasmo. «Me encantaría», respondió Marisol, sintiendo cómo se expandía su corazón. Después de la cena, mientras Natalia lavaba los platos, insistiendo en que era lo mínimo que podía hacer, Marisol y Valeria se sentaron en el sofá, hojeando álbumes de fotos antiguos. «¿Esta es mamá?», preguntó Valeria, señalando una fotografía descolorida de una niña pequeña, haciendo una mueca a la cámara. «Sí, tenía 5 años. Odiaba las fotos». «Sigue odiándolas», dijo Valeria, y ambas rieron. Marisol se atrevió a preguntar: «¿Cómo ha sido para ti todo esto?». No necesitaba especificar a qué se refería. Valeria cerró el álbum y se quedó pensativa. «Raro, mamá nunca habla de ti, pero tiene una foto tuya escondida en su mesita de noche. A veces la veo mirándola cuando cree que no. Me doy cuenta». El corazón de Marisol dio un vuelco. Así que no había sido la única guardando recuerdos en secreto. «Una vez», continuó Valeria, «vi a mamá cocinando y usando esa cosa metálica que gira, un pasapurés. Eso. Y le pregunté dónde lo había aprendido y dijo, mi madre siempre lo hacía así. Pero luego se puso triste y no quiso hablar más». La voz de Natalia las interrumpió desde la cocina. «No cuentes todos nuestros secretos, Valeria». La niña sonrió y bajó la voz a un susurro. «Estoy contenta de estar aquí, abuela». Cuando se marcharon esa noche, las tres se abrazaron en la puerta y la promesa de «hasta pronto» se sintió real y tangible. No era un adiós, sino un «nos vemos la próxima vez». Y hubo una próxima vez, y otra más. Las visitas de los sábados se convirtieron en rutina. A veces Natalia traía trabajo y se quedaba en la mesa del comedor con su ordenador mientras Marisol y Valeria cocinaban juntas. Otras veces las tres salían a dar un paseo por el barrio y Marisol redescubría su ciudad a través de los ojos curiosos de su nieta. Un día, Natalia llegó con una maceta con un pequeño rosal. «Para tu balcón», dijo, colocándolo en las manos de su madre. «Pensé que le daría algo de color». Era un gesto pequeño, pero significativo. Marisol entendió que algunas heridas tardan en sanar, pero el proceso había comenzado. Valeria quería saber todo sobre cuando su madre era pequeña, sobre sus abuelos, sobre las raíces familiares que nunca había conocido. Marisol se convirtió en la guardiana de las historias familiares, contando anécdotas que hacían reír a Valeria y sonrojar a Natalia. «¿De verdad mamá se escapó de casa a los 15 años para ir a un concierto?», preguntó Valeria con asombro durante una de esas tardes de historias. «¿Mamá?», exclamó Natalia, fingiendo indignación. «Me costó 3 años de vida cuando descubrí que no estaba durmiendo en casa de su amiga Claudia», respondió Marisol con una sonrisa. «Pero sí, tu madre siempre fue una rebelde». «Como yo», dijo Valeria con orgullo. Natalia y Marisol intercambiaron una mirada de comprensión. Ahí estaba, el círculo completándose, la historia repitiéndose con sus variaciones.
Un viernes, aproximadamente 3 meses después de la reconciliación, Natalia llegó sola al apartamento de Marisol, con expresión seria. ¿Ha pasado algo?, preguntó Marisol inmediatamente, el temor regresando como un reflejo. No, no, la tranquilizó Natalia. Valeria está en un campamento escolar este fin de semana, pero necesitaba hablar contigo a solas. Se sentaron en la cocina donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años. Mamá, comenzó Natalia, jugueteando nerviosamente con una servilleta. He estado pensando. Mi apartamento es demasiado pequeño para Valeria y para mí. Está creciendo, necesita su propio espacio, y con el aumento de alquileres en la ciudad, hizo una pausa, como si reuniera valor. Me preguntaba si considerarías la idea de que nos mudáramos aquí, contigo. Marisol se quedó sin palabras. Entiendo si es demasiado, añadió rápidamente Natalia. Han pasado muchas cosas y quizás prefieres tu independencia. Solo es una idea. ¿Vivirían aquí?, preguntó Marisol, queriendo asegurarse de que había oído correctamente. Si tú quieres. Valeria podría tener mi antigua habitación. Yo puedo arreglar el cuarto de invitados y compartiríamos gastos, por supuesto. Natalia parecía cada vez más nerviosa ante el silencio de su madre. Fue una idea tonta. Lo siento. Olvida que me encantaría. La interrumpió Marisol con lágrimas en los ojos. Nada me haría más feliz. Natalia la miró con sorpresa. ¿En serio? ¿No necesitas pensarlo? Llevo años pensándolo, respondió Marisol. Cada noche antes de dormir, imaginaba cómo sería tener estas paredes llenas de vida otra vez. Se abrazaron sobre la mesa, derramando el café, pero ninguna de las dos se preocupó por limpiarlo inmediatamente. Hay una condición, dijo Marisol, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. ¿Cuál? Esta vez hablaremos. Cuando algo nos moleste, cuando no estemos de acuerdo, hablaremos. Nada de silencios, nada de puertas cerradas, nada de años perdidos. ¿Prometido? Prometido, asintió Natalia con solemnidad. Y sabes que no será fácil, ¿verdad? Ambas somos tercas. Lo sé, sonrió Marisol. Por eso necesitamos a Valeria como mediadora. Rieron juntas, y en esa risa había esperanza, había planes, había un futuro que unas semanas atrás parecía imposible. Cuando Valeria se enteró del plan, dio saltos de alegría. Viviré con la abuela, podré aprender todas sus recetas. La mudanza se organizó para el siguiente mes. Mientras tanto, las tres comenzaron a reorganizar el apartamento, decidiendo qué muebles se quedarían, qué se guardaría, qué se donaría. Era un trabajo físicamente agotador para Marisol, pero su alma nunca se había sentido tan ligera. Un día, mientras vaciaban el armario de la habitación que sería de Valeria, encontraron una caja que Marisol había olvidado, los viejos cuadernos escolares de Natalia. «No puedo creer que guardaras todo esto», dijo Natalia, hojeando un cuaderno de matemáticas de cuando tenía 10 años. «Guardé todo», respondió Marisol simplemente. En otro rincón del armario encontraron la vieja máquina de coser. «Esta era de tu bisabuela», le explicó Marisol a Valeria. «Me enseñó a coser cuando tenía más o menos tu edad». «¿Me enseñarías a mí?», preguntó Valeria con entusiasmo. «Por supuesto. Podríamos empezar con algo sencillo. Quiero hacer un vestido para la graduación del próximo año». Natalia y Marisol intercambiaron una mirada divertida. «Quizás empecemos con algo más básico», sugirió Natalia. «Como un cojín». «Aburrido», resopló Valeria, pero sonreía. Fue en medio de esa tarde de descubrimientos cuando Natalia encontró la caja bajo la cama de Marisol. La caja con todas las cartas nunca enviadas. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó, sosteniendo una de las cartas dirigidas a ella. Marisol sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
Son cartas que te escribí durante estos años. Nunca las envié. ¿Puedo leerlas?, preguntó Natalia con voz temblorosa. Marisol asintió en silencio. Esa noche, después de que Valeria se durmiera en el sofá viendo una película, Natalia se sentó con la caja de cartas en el balcón. Marisol le dio su espacio, ocupándose en la cocina, lavando platos que ya estaban limpios, reorganizando especias que no necesitaban ser reorganizadas. Pasada la medianoche, Natalia entró a la cocina. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Las leíste todas», dijo Marisol. No era una pregunta. «Cada una», respondió Natalia. «Nunca dejaste de quererme, incluso cuando yo intentaba convencerme de que te odiaba». «El amor de una madre no desaparece», dijo Marisol con simplicidad. «Se transforma, cambia de forma, pero siempre está ahí». «Me perdonaste antes de que pidiera perdón», murmuró Natalia. «Y tú me perdonaste a mí también, aunque nunca lo dijiste en voz alta», respondió Marisol. Se sentaron juntas en silencio, con las manos entrelazadas, contemplando el nuevo capítulo que estaban escribiendo juntas. Cuando llegó el día de la mudanza, el apartamento se llenó de cajas, de ruido, de actividad. Los vecinos curiosos se asomaban para ver qué estaba pasando, sorprendidos de ver tanta vida en el hogar de la señora solitaria del tercero B, como algunos la habían llamado. «¡Señora Marisol!», exclamó la vecina Dolores cuando la vio en el rellano. «¿Qué es todo este alboroto?». «Mi hija y mi nieta se mudan conmigo», anunció Marisol con orgullo. Dolores la miró con asombro y luego sonrió ampliamente. «¡Alabado sea el Señor! Por fin tendrá compañía». «Nunca estuve realmente sola», respondió Marisol. «Solo estaba esperando». La señora Dolores asintió con entendimiento. «A veces la vida nos hace esperar para apreciar mejor lo que viene después». Esa noche, la primera noche oficial de convivencia, cenaron pizza en el suelo del salón, rodeados de cajas sin desempacar, riendo como tres chiquillas en una fiesta de pijamas. «¿Has estado alguna vez así de feliz?», preguntó Natalia a su madre, cuando Valeria finalmente se fue a dormir, exhausta por el día de mudanza. Marisol reflexionó un momento. «Sí, el día que naciste tú y el día que volviste, los principios siempre son los momentos más felices». «Esto es un nuevo principio, ¿verdad?», dijo Natalia, apoyando su cabeza en el hombro de su madre, como hacía cuando era pequeña. «Lo es», confirmó Marisol, acariciando el cabello de su hija. «Y es hermoso. ¿Alguna vez has experimentado una reconciliación familiar después de años de distanciamiento? Comparte tu experiencia en los comentarios». Las primeras semanas de convivencia fueron un ajuste para todas. Había momentos de tensión cuando los hábitos chocaban. Marisol, acostumbrada a despertarse al amanecer, mientras Natalia era más nocturna. Valeria, dejando sus cosas por todas partes, para desesperación de su abuela que tenía un lugar para cada cosa. Natalia interrumpiendo, con llamadas de trabajo, las tranquilas tardes de lectura de Marisol. Pero por cada fricción, había 10 momentos de armonía, desayunos dominicales prolongados donde planeaban la semana, tardes de Marisol enseñando a Valeria a tejer mientras Natalia trabajaba en su ordenador, pero participaba en la conversación, noches de cine casero donde cada una elegía una película por turnos, aunque las selecciones de Valeria solían ganar. Una tarde, cuando Valeria estaba en sus clases de piano, Natalia encontró a su madre sentada en el balcón, con la mirada perdida en el horizonte. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose junto a ella. «En tu padre», respondió Marisol. «Le habría encantado todo esto». «Sí», asintió Natalia, «siempre supo cómo hacernos reír en los momentos tensos. Como cuando discutíamos por tu hora de llegada y él aparecía con ese ridículo gorro de pescador fingiendo ser un explorador perdido».
recordó Marisol. O cuando le llevabas la contraria sobre política en la cena y él fingía desmayarse dramáticamente, añadió Natalia riendo. Era un buen hombre, dijo Marisol, y tú tienes mucho de él, su terquedad, pero también su generosidad. Y Valeria tiene mucho de ti, respondió Natalia. Esa manera de observarlo todo, de notar detalles que los demás pasamos por alto. Se quedaron en silencio contemplando el atardecer sobre los tejados de Barcelona. ¿Sabes qué?, dijo Natalia de repente. Deberíamos plantar más flores en este balcón, convertirlo en un verdadero jardín urbano. Al día siguiente, las tres fueron a un vivero en las afueras de la ciudad. Valeria quería rosas de todos los colores. Natalia prefería plantas aromáticas, prácticas para la cocina, y Marisol insistía en que necesitaban plantas resistentes que no requirieran cuidados constantes. «Típico», se quejó Natalia en broma. «Tú lo práctico, yo lo útil, y Valeria lo bonito. Somos tan predecibles». Terminaron llevándose un poco de todo. Un rosal pequeño para Valeria, romero y albahaca para Natalia, y unas resistentes violetas para Marisol. Transformaron el balcón en un pequeño oasis urbano, con macetas de diferentes tamaños colocadas estratégicamente para aprovechar el sol de la mañana. «Ahora sí parece un hogar», comentó Valeria con satisfacción mientras regaba sus rosas. «Con cuidado excesivo. Siempre fue un hogar», respondió Marisol suavemente, «solo que ahora está completo». La convivencia fue encontrando su ritmo. Establecieron un calendario en la nevera donde cada una anotaba sus compromisos y responsabilidades. Valeria se encargaba de poner la mesa y sacar la basura. Natalia, de la compra semanal y las reparaciones. Marisol, de la mayor parte de la cocina, aunque siempre invitaba a las otras dos a participar en sus elaboraciones más especiales. Una noche, mientras preparaban la cena juntas, Marisol notó que Natalia parecía particularmente pensativa mientras cortaba verduras. «¿Qué pasa por esa cabeza tuya?», preguntó, utilizando la misma frase que solía emplear cuando Natalia era adolescente. Natalia sonrió al reconocer la expresión. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo en tan poco tiempo, en cómo una simple carta pudo deshacer años de distancia. «No fue la carta», dijo Marisol, bajando el fuego de la sopa que preparaba. «Fue la disposición para leerla, para escuchar». Valeria, que estaba sentada en la encimera, a pesar de las protestas iniciales de Marisol, quien finalmente había cedido a esta pequeña rebeldía, las observaba con atención. «¿Sabes qué es lo más gracioso, abuela?», intervino la niña. «Cuando leí tu carta, no entendí por qué era tan importante. Solo decía cosas normales, cosas que las abuelas siempre dicen». «¿Y qué cosas dicen las abuelas?», preguntó Marisol con curiosidad. «Pues, que nos quieren, que nos perdonan aunque hagamos tonterías, que siempre estarán ahí». Valeria se encogió de hombros. «Lo normal». Marisol y Natalia intercambiaron una mirada que contenía toda una conversación silenciosa. Para Valeria, el amor incondicional era lo normal. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio crecer sabiendo eso! «A veces», dijo Marisol lentamente, «necesitamos que alguien nos diga las cosas normales en el momento exacto en que estamos listos para escucharlas». Con el paso de los meses, el apartamento se transformó. Las paredes, antes dominadas por fotografías antiguas, ahora mostraban también dibujos de Valeria, un cuadro que Natalia había comprado en un mercadillo de arte callejero, y hasta un collage de entradas de cine y boletos de conciertos a los que habían asistido juntas. La vida fluía, a veces tranquila, a veces tumultuosa, pero siempre compartida. Hubo desafíos, por supuesto. La primera gran discusión llegó cuando Natalia anunció que había rechazado un ascenso en su trabajo porque implicaría viajar frecuentemente.
¿Por qué no me consultaste?, preguntó Marisol, dolida. Podría haber cuidado de Valeria mientras viajabas. No lo rechacé por Valeria, respondió Natalia con firmeza. Lo rechacé por mí, por nosotras. No quiero perderme esto, mamá. No otra vez. Pero mi carrera está bien como está. Hay cosas más importantes. Fue un momento revelador para Marisol. Comprender que su hija estaba eligiendo conscientemente priorizar su relación reconstruida por encima de su ambición profesional. No era un sacrificio impuesto, sino una elección. La rutina se estableció con sus propias tradiciones: domingos de paella, viernes de cine, miércoles de cada una cocina lo suyo, lo que generalmente resultaba en experimentos culinarios desastrosos por parte de Valeria, que todas fingían disfrutar. Los cumpleaños volvieron a celebrarse con tarta casera y regalos modestos pero significativos. En el colegio de Valeria organizaron un día familiar donde los estudiantes debían presentar sus árboles genealógicos. Valeria llegó a casa con la tarea y, en lugar de simplemente pedir ayuda, anunció: «Quiero hacer una entrevista a la abuela para conocer nuestra historia». Así que una tarde, armada con un cuaderno y la vieja grabadora de casetes que Marisol guardaba entre sus recuerdos, Valeria se sentó frente a su abuela y comenzó a hacer preguntas sobre sus propios padres, sobre su juventud, sobre cómo conoció al abuelo, sobre las tradiciones familiares perdidas y recuperadas. Marisol respondió con paciencia y honestidad, revelando partes de su vida que ni siquiera Natalia conocía. Sus sueños de juventud, de estudiar música que nunca se realizaron. El aborto espontáneo que sufrió antes de que naciera Natalia. Su breve etapa como cantante aficionada en un coro de iglesia. ¿Te arrepientes de algo, abuela?, preguntó Valeria finalmente, con la seriedad de quien formula la pregunta más importante. Marisol miró hacia la cocina, donde Natalia preparaba la cena, tarareando distraídamente. Pensó en los años perdidos, en las palabras no dichas, en las celebraciones familiares ausentes. «Me arrepiento de no haber tenido el valor de ser la primera en ceder», respondió con sinceridad. «El orgullo nos roba tiempo, Valeria, y el tiempo es lo único que no podemos recuperar». El proyecto del árbol genealógico se convirtió en un hermoso mural que ocupó toda una pared de la habitación de Valeria. Incluía fotografías, trozos de tela de prendas significativas, postales de lugares visitados y pequeñas anécdotas escritas con la letra imperfecta pero entusiasta de la niña. «Es como un mapa del tesoro de nuestra familia», comentó Natalia, admirando el trabajo. «Y yo soy la guardiana del tesoro», dijo Valeria con orgullo. Un día, al regresar del mercado, Marisol encontró a Natalia sentada en el suelo del salón, rodeada de viejas cajas de fotografías. «¿Buscas algo en particular?», preguntó, dejando las bolsas en la cocina. «En realidad sí», respondió Natalia. «Fotos tuyas, joven. Quiero enmarcar algunas. ¿Por qué ese interés repentino en mi juventud?», preguntó Marisol, uniéndose a ella en el suelo, a pesar de que sus rodillas protestaron. «Porque quiero que Valeria te conozca por completo, no solo como su abuela, sino como la mujer que fuiste antes de nosotras». Pasaron la tarde seleccionando fotografías. Marisol, a los 20 años, con un vestido de lunares, junto a una fuente en el Parque Güell. Marisol en la playa con un sombrero de ala ancha. Marisol pintando un mural en lo que parecía ser un centro comunitario. Marisol sosteniendo un micrófono en lo que Natalia descubrió sorprendida que era un pequeño escenario. «¿Cantabas en público?», preguntó con incredulidad. «Solo una temporada», respondió Marisol con timidez. «Tu padre me animó. Tenía un amigo que dirigía un pequeño café con música en vivo». «¿Y por qué lo dejaste?». «Llegaste tú», dijo simplemente, «y mis prioridades cambiaron». «¿Te arrepientes?». «Ni un segundo». Esa noche, cuando Valeria ya dormía, Natalia se sentó junto a su madre en el sofá con una copa de vino.
He estado pensando, comenzó con cierta cautela, en inscribirte en un taller de canto para personas mayores. La vecina del quinto, Mercedes, me comentó que hay uno en el centro cívico. Marisol la miró sorprendida. ¿A mis años? ¿Por qué no? Nunca es tarde para retomar lo que te gustaba. Después de mucha insistencia, Marisol accedió a solo probar el taller. Para su sorpresa, redescubrió una pasión que creía olvidada. Su voz, aunque no tan firme como en su juventud, seguía teniendo una calidez que conmovía a quienes la escuchaban. El profesor, un hombre jubilado llamado Eduardo, que había sido director de coro, la animaba constantemente. Tienes una voz con historia, Marisol. No la desperdicies. El taller culminaría con un pequeño recital en el centro cívico. Cuando Marisol anunció tímidamente en la cena que participaría y que le gustaría que asistieran, Natalia y Valeria reaccionaron con entusiasmo desbordante. «Tendré que grabarlo todo», exclamó Valeria. «Invitaremos a los vecinos», añadió Natalia. «A Dolores y a Carmen seguro que les encantaría ir». La noche anterior al recital, Marisol no podía dormir. Se levantó silenciosamente para no despertar a las otras y fue a la cocina a prepararse una tila. Para su sorpresa, encontró a Natalia también despierta, revisando correos electrónicos en su ordenador. «¿Nervios?», preguntó Natalia cerrando el portátil. «Aterrorizada», confesó Marisol. «Creo que voy a cancelarlo». «¿Por qué? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si me quedo en blanco?». Natalia se levantó y puso agua a calentar. «¿Recuerdas cuando Valeria tenía su primera presentación de piano? Estaba tan nerviosa que quería fingir estar enferma». «Lo recuerdo», sonrió Marisol. «¿Y recuerdas lo que le dijiste?». Marisol asintió. «Le dije que el miedo no desaparece, que los nervios siempre estarán ahí, pero que la satisfacción de superar ese miedo vale la pena». «Exactamente», dijo Natalia preparando 2 tazas de tila. «Ahora tómate tu propio consejo, mamá». El día del recital, el pequeño auditorio del centro cívico estaba sorprendentemente lleno. No solo estaban Natalia y Valeria en primera fila, sino también varios vecinos, algunos compañeros del taller de costura al que Marisol asistía los jueves, e incluso Carmen, la farmacéutica que había cerrado excepcionalmente temprano para poder asistir. Cuando llegó su turno, Marisol subió al escenario con las rodillas temblorosas. Había elegido interpretar La Violetera, una canción que su propia madre solía cantar mientras cosía. La música comenzó, y por un terrible momento, Marisol pensó que no podría emitir ni una nota. Pero entonces vio a Natalia y Valeria sonriéndole con tanto orgullo, con tanto amor, que algo se desató dentro de ella. Su voz, inicialmente tímida, fue ganando fuerza y seguridad con cada nota. No era una voz perfecta ni profesional, pero era auténtica, llena de emoción y vivencias. Cuando terminó, el aplauso fue cálido y genuino. Valeria silbaba con sus dedos en la boca y Natalia se secaba discretamente una lágrima. Después del recital, mientras recibía felicitaciones de conocidos y desconocidos, Eduardo, el profesor, se acercó a ella. «No deberías dejar de cantar otra vez, Marisol», le dijo con seriedad. «Tienes un don para transmitir emociones». «Es fácil transmitir cuando tienes tanto que contar», respondió ella. Esa noche celebraron con una cena especial en casa. Valeria había insistido en preparar el postre ella sola. Un flan tembloroso, pero sorprendentemente delicioso. «Por la abuela y su voz de estrella», brindó Valeria con su zumo de naranja. «Por los segundos actos», añadió Natalia, levantando su copa de vino. «Por la familia», concluyó Marisol, «en todas sus formas y momentos». Las tres unieron sus vasos en el centro de la mesa, formando un pequeño círculo de cristal y esperanza. Esa noche
Mientras Marisol se preparaba para dormir, encontró un pequeño paquete sobre su almohada. Dentro había un colgante sencillo en forma de nota musical. «Para que nunca olvides volver a cantar», decía la tarjeta escrita con la letra de Natalia. Marisol se lo puso inmediatamente y desde entonces rara vez se lo quitaba. Se convirtió en un recordatorio tangible de que nunca es tarde para recuperar partes perdidas de uno mismo. El año avanzaba y con él la transformación de aquella casa antes silenciosa en un hogar vibrante. Las estaciones se reflejaban en el balcón. Los geranios florecían en primavera. El calor del verano trajo tomates cherry cultivados en macetas. Las hojas caían en otoño. Y en invierno, Marisol tejía mantas mientras las tres compartían chocolate caliente contemplando la ciudad. Cada fecha importante se celebraba con ritualidad. Los cumpleaños con tarta casera y un deseo compartido en voz alta. Los aniversarios de momentos especiales con pequeñas excursiones. Incluso crearon celebraciones propias, como el Día de la Carta, el aniversario de aquel domingo en que Natalia apareció en la puerta con el sobre en la mano, marcando el inicio de su reconciliación. Un día, Natalia llegó a casa especialmente contenta del trabajo. «Tengo noticias», anunció durante la cena. «Me han ofrecido dirigir un nuevo proyecto. Es importante. Tendré un equipo a mi cargo». «Eso es maravilloso», exclamó Marisol. «Pero hay algo más», continuó Natalia. «Implica trabajar con una fundación para familias en situación de vulnerabilidad. Ayudarles a crear campañas de visibilidad, a conectar con empresas que puedan ofrecerles empleo». «Suena como algo importante», comentó Marisol. «Lo es», asintió Natalia. «Y, bueno, fue tu carta la que me inspiró. Pensé en cuántas familias están separadas por malentendidos, por falta de comunicación, por heridas que podrían sanarse. Quiero ayudarlas, mamá». Marisol extendió su mano sobre la mesa y tomó la de su hija. «Me siento muy orgullosa de ti». «¿Puedo ayudar yo también?», preguntó Valeria con entusiasmo. «Podría hacer carteles o algo así». «De hecho», dijo Natalia con una sonrisa, «estaba pensando que podríamos involucrar a la abuela también. Su experiencia sería invaluable». Así fue como Marisol, a sus casi 70 años, comenzó a participar en talleres de comunicación familiar para adultos mayores. Al principio, solo como asistente, luego como testimonio viviente de reconciliación y finalmente como facilitadora de grupos de mujeres mayores que, como ella, habían experimentado la dolorosa separación de sus seres queridos. «Nunca es tarde para un nuevo comienzo», repetía en cada sesión, y a veces solo hace falta una carta, una palabra, un pequeño gesto para deshacer años de distancia. Su historia inspiraba a otras, y poco a poco Marisol descubrió una nueva vocación en esta etapa inesperada de su vida. Ya no era solo la madre recuperada, la abuela dedicada. Era también una mujer con propósito, con voz, con algo valioso que ofrecer al mundo. Valeria, por su parte, crecía entre estas influencias, absorbiendo lecciones sobre el valor de la familia, la importancia de la comunicación honesta y el poder transformador del perdón. La niña que había descubierto por casualidad aquella encarta en el bolso de su madre se convertía en una adolescente reflexiva y empática, a menudo mediadora entre sus amigas cuando surgían conflictos. Un martes cualquiera, mientras Marisol preparaba la cena, Natalia entró en la cocina con expresión seria. «He recibido una llamada», dijo, sentándose en un taburete. «Era Daniel». Marisol dejó de cortar verduras. Daniel era el exmarido de Natalia, el padre de Valeria. Tras el divorcio, su relación había sido estrictamente funcional, limitada a asuntos relacionados con su hija. «¿Qué quería?»,
preguntó con cautela. Está enfermo, respondió Natalia. No es grave, pero necesita cirugía. Estará un tiempo recuperándose y ha preguntado si podría venir a verle con Valeria. ¿Y tú qué piensas? Natalia se masajeó las sienes, un gesto que recordaba tanto a Rafael que Marisol sintió un vuelco en el corazón. Pienso que es el padre de Valeria, que a pesar de nuestras diferencias, ella tiene derecho a mantener su relación con él. Hizo una pausa. Y pienso que la vida es demasiado corta para guardar rencores. Has madurado mucho, observó Marisol, con una sonrisa. Tuve una buena maestra, respondió Natalia, apretando la mano de su madre. Así que, sorprendentemente, Daniel comenzó a formar parte de la vida familiar, primero a través de visitas de Valeria, luego, ocasionalmente, compartiendo alguna comida. No era una situación perfecta, había incomodidades y momentos tensos, pero todos hacían un esfuerzo por el bien de Valeria. Una tarde, mientras Marisol y Daniel esperaban a que Natalia y Valeria regresaran de comprar material escolar, se encontraron solos en el salón. Tras algunos minutos de conversación educada pero superficial, Daniel dijo repentinamente: Natalia me contó sobre la carta, sobre cómo volvieron a encontrarse. Marisol asintió, sin saber bien qué responder. Debe haber sido duro para usted todos esos años, continuó él. Lo fue, reconoció Marisol, pero ahora parece un mal sueño lejano. Daniel guardó silencio un momento, contemplando sus propias manos. Mi madre murió hace 2 años. Dijo finalmente, nunca arreglamos nuestras diferencias. Supongo que asumí que siempre habría tiempo. Lo siento, dijo Marisol sinceramente. Ver a Natalia con usted, cómo han reconstruido su relación, me hace pensar. Quizás uno siempre piensa que las segundas oportunidades están garantizadas. Nunca lo están, respondió Marisol suavemente. Son un regalo, no un derecho. Cuando Natalia y Valeria regresaron, encontraron a Marisol y Daniel conversando tranquilamente, compartiendo fotografías familiares y recuerdos. Esto es raro, murmuró Valeria a su madre. En el buen sentido, respondió Natalia, observando la escena con una mezcla de asombro y gratitud. La vida siguió su curso, con sus altibajos, sus momentos extraordinarios y sus días cotidianos. Valeria entró en la adolescencia con la habitual dosis de rebeldía y confusión, pero siempre con la seguridad de un hogar estable que la sostenía. Una noche de verano, mientras cenaban en el balcón bajo las estrellas, Valeria hizo una pregunta inesperada. Abuela, ¿crees que las cosas pasan por alguna razón? Marisol consideró la pregunta. No siempre, respondió honestamente. A veces las cosas simplemente ocurren. Lo importante es qué hacemos con ellas. Entonces, ¿no crees que fuera el destino que yo encontrara tu carta? Marisol miró a su nieta con ternura. Quizás fue casualidad que la encontraras, pero no fue casualidad lo que hiciste después. ¿A qué te refieres?, preguntó Valeria. Podrías haberla ignorado, podrías haberla guardado otra vez en el bolso de tu madre sin decir nada, pero elegiste actuar, y esa elección lo cambió todo. Valeria asintió, reflexionando sobre las palabras de su abuela. Me alegro de haberla encontrado, dijo finalmente. No me imagino la vida sin ti, abuela. Ni yo sin vosotras, respondió. Marisol, sintiendo cómo la emoción anudaba su garganta. Natalia, que había escuchado en silencio, levantó su vaso. Por las casualidades y las elecciones que nos trajeron hasta aquí. Las tres brindaron bajo el cielo estrellado de Barcelona, unidas por lazos que iban más allá de la sangre, lazos forjados en el fuego del perdón y la reconciliación. Otra tarde, mientras Marisol limpiaba el polvo de los marcos de fotos, encontró una que no había visto en mucho tiempo. Mostraba a Natalia de niña, quizás 7 u 8 años, junto a un castillo de arena en la playa.
Su rostro resplandecía de orgullo mientras señalaba su creación. ¿Recuerdas este día?, preguntó cuando Natalia regresó del trabajo. Natalia tomó la fotografía y sonrió. Playa de la Barceloneta, verano del 89. Papá me ayudó con las torres, pero insistí en que el foso lo había hecho yo sola. Estabas tan orgullosa, recordó Marisol. Y luego llegó esa ola enorme y lo destruyó todo en segundos. Y me puse a llorar como si fuera el fin del mundo, añadió Natalia. ¿Sabes qué me dijiste entre lágrimas?, preguntó Marisol. Natalia negó con la cabeza. Dijiste, no es justo, mamá, trabajé muy duro. Y yo te respondí que a veces la vida es así, que destruye lo que construimos con tanto esfuerzo. Vaya lección para una niña de 8 años, comentó Natalia con una ceja levantada. Espera, que no termina ahí, continuó Marisol. Te sequé las lágrimas y luego te dije, pero ahora tienes 2 opciones, rendirte y quedarte triste o empezar de nuevo y construir algo aún mejor. ¿Y qué hice? Al principio te negaste, te sentaste en la toalla con los brazos cruzados, pero media hora después estabas construyendo un castillo nuevo, más grande y más elaborado que el anterior. Y cuando terminaste, me pediste que te tomara esta foto rápido, antes de que venga otra ola. Natalia rió, pero sus ojos brillaban con emoción contenida. ¡Qué metáfora más perfecta para nuestra historia, ¿no crees? Todo destruido y luego reconstruido más fuerte. Exactamente, asintió Marisol. Algunas lecciones tardamos toda una vida en aprenderlas de verdad. La fotografía encontró un nuevo lugar prominente en la estantería del salón. ¿Has experimentado algo similar a lo que le ocurrió a nuestra familia? ¿Te has reconciliado con alguien después de años de distanciamiento? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Los meses se convirtieron en años. Marisol celebró su 70 cumpleaños rodeada no solo de su hija y su nieta, sino también de los nuevos amigos que había hecho en el coro y en los talleres para familias. La fiesta, organizada en secreto por Natalia y Valeria, tuvo lugar en el mismo café donde Marisol solía cantar en su juventud, ahora regentado por el hijo del antiguo dueño. La vida no era perfecta. Había días difíciles, discusiones ocasionales, desacuerdos sobre cómo Valeria debía gestionar su tiempo libre o sobre las opiniones políticas divergentes entre Marisol y Natalia. Pero la diferencia fundamental era que ahora todos estos conflictos se abordaban directamente, con honestidad, sin permitir que el silencio y el distanciamiento se instalaran entre ellas. Un martes por la tarde, mientras Marisol y Valeria, que ya tenía 15 años y se estaba convirtiendo en una jovencita reflexiva y compasiva, preparaban galletas, la adolescente hizo una observación que tomó a Marisol por sorpresa. ¿Sabes qué, abuela? Creo que la carta fue importante, pero habría bastado con una llamada, o incluso con que tú o mamá aparecierais en la puerta de la otra. Lo que importaba no era el medio, sino la voluntad de reconciliación. Marisol detuvo sus manos cubiertas de harina y miró a su nieta con admiración. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Valeria sonrió con ese atisbo de picardía que siempre había caracterizado su expresión. Tengo buenas maestras. Esa noche, después de que Valeria se hubiera ido a dormir, Marisol compartió un té con Natalia en el balcón, envueltas en mantas para protegerse del fresco nocturno. Valeria dijo algo interesante hoy, comentó Marisol, repitiendo la observación de su nieta. Natalia reflexionó un momento. Tiene razón, por supuesto. Cualquier gesto habría servido si realmente queríamos encontrarnos de nuevo. Hizo una pausa, pero eso es precisamente lo que nos faltaba antes, la voluntad genuina de reconciliación. ¿Qué crees que cambió?, preguntó Marisol.
En mi caso, creo que fue darme cuenta de que ser madre no era tan fácil como yo creía, respondió Natalia con honestidad. Y también la soledad después del divorcio. Me hizo valorar más los vínculos familiares, entender que algunos lazos son irreemplazables. Para mí fue el tiempo, dijo Marisol, el darme cuenta de que la vida es demasiado corta y preciosa para desperdiciarla en orgullos heridos. Guardaron silencio un momento, contemplando las luces de la ciudad. Deberíamos escribir sobre esto, sugirió de pronto Natalia. Tu experiencia en los talleres, combinada con nuestra historia, podría ayudar a otras familias. La idea tomó forma lentamente. Comenzaron a reunir sus recuerdos, a ordenar las fotografías, a reconstruir el rompecabezas de su historia familiar. Valeria se unió al proyecto con entusiasmo, aportando su perspectiva única como la tercera generación, la testigo inocente que había catalizado el cambio. Escribir juntas no fue fácil. Había recuerdos dolorosos que revivir, versiones diferentes de los mismos eventos que reconciliar. Pero el proceso mismo se convirtió en parte de su sanación, en una forma de comprender más profundamente las perspectivas de las demás. Es como un segundo nivel de reconciliación, comentó Natalia una noche, después de una sesión particularmente emotiva en la que habían discutido el impacto del fallecimiento de Rafael en su distanciamiento. No solo nos reconciliamos en la vida real, sino también en la manera de recordar nuestra propia historia. El pequeño libro que finalmente crearon, titulado La carta que esperaba ser leída, fue publicado por una editorial local especializada en testimonios familiares. No se convirtió en un bestseller, pero encontró su público, personas que, como ellas, buscaban caminos para restablecer conexiones perdidas. Recibieron cartas de lectores que se sentían identificados con su experiencia, que encontraban esperanza en su historia de reconciliación. Marisol guardaba todas estas cartas en una caja especial, junto a la última que ella misma había escrito a su hija años atrás, la que lo había cambiado todo. Un día, una invitación llegó por correo. Les pedían que participaran en un encuentro sobre relaciones intergeneracionales en un centro cultural de la ciudad. Las tres aceptaron, nerviosas pero emocionadas por compartir su experiencia en persona. El día del evento, sentadas frente a un pequeño pero atento público, Marisol comenzó relatando cómo había sido perder el contacto con su hija. Natalia continuó explicando su perspectiva, las razones detrás de su distanciamiento, y finalmente Valeria cerró hablando sobre el impacto que esta reconciliación había tenido en su propia visión del amor familiar. Durante el turno de preguntas, una mujer de mediana edad se levantó. No tengo una pregunta, sino un agradecimiento, dijo con voz temblorosa. Después de leer su libro, llamé a mi madre tras 8 años sin hablarnos. Fue difícil, torpe, pero estamos intentándolo de nuevo. Otra mujer compartió una experiencia similar, y luego un hombre confesó con lágrimas en los ojos que el libro le había dado valor para escribir a su hijo, con quien había perdido contacto tras su divorcio. Al salir del centro cultural, las tres caminaron en silencio, abrumadas por la experiencia. ¿Os dais cuenta?, dijo finalmente Valeria. Vuestra historia está creando nuevas historias. Es como tirar una piedra en un estanque y ver cómo se expanden las ondas. Marisol tomó la mano de su hija y de su nieta, formando un círculo en medio de la acera. Esto es más grande que nosotras, dijo con emoción. Lo que comenzó como una historia personal se ha convertido en algo que puede ayudar a otros. Nunca imaginé que nuestra reconciliación podría tener este impacto, añadió Natalia, visiblemente conmovida. A medida que su historia se difundía, las invitaciones a compartir su experiencia aumentaron. Pequeños grupos comunitarios, asociaciones de padres y madres,
incluso una residencia de ancianos donde muchos residentes habían perdido contacto con sus familias. En cada lugar, Marisol, Natalia y Valeria hablaban con honestidad sobre el dolor de la separación, los obstáculos para la reconciliación y la alegría del reencuentro. No somos expertas, aclaraba siempre Marisol al principio de cada charla. Solo somos una familia que aprendió algunas lecciones de la manera difícil. Un domingo, después de una de estas charlas, Natalia propuso dar un paseo por el parque de la Ciudadela antes de volver a casa. Mientras caminaban junto al lago, vieron a una mujer mayor sentada sola en un banco, alimentando a las palomas. «Me recuerda a ti, mamá», comentó Natalia en voz baja, cuando estaba sola. Marisol observó a la mujer con empatía. «Me pregunto si tendrá una hija que la extraña sin saberlo». Se detuvieron a descansar en un banco cercano, y para sorpresa de todas, la mujer se acercó a ellas. «Disculpen», dijo con timidez, «no son ustedes las del libro, las de la carta». Asintieron, sorprendidas de ser reconocidas. «Las escuché hablar la semana pasada en el centro de mayores», explicó la mujer. «No tuve valor para acercarme entonces, pero su historia me ha dado que pensar». La mujer, que se presentó como Teresa, llevaba 10 años sin hablar con su hijo. Una discusión estúpida por la herencia de su padre, explicó con amargura. «Y luego el orgullo, ya saben cómo es». «Lo sabemos bien», aseguró Marisol. «Tengo una pregunta», dijo Teresa mirando directamente a Natalia. Como hija, ¿qué necesitaba escuchar de su madre para poder perdonarla? Natalia reflexionó. «Un momento. No creo que fuera tanto lo que necesitaba escuchar, sino lo que necesitaba sentir. Necesitaba saber que el amor seguía ahí, incondicional, a pesar de todo». Teresa asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Gracias. Quizás ya sea hora de escribir mi propia carta». Cuando se despidieron, las tres se sentían profundamente conmovidas por el encuentro. «Es extraño», comentó Valeria mientras caminaban de regreso a casa. «Ahora somos nosotras las que estamos ayudando a otros a encontrar el camino, cuando hace no tanto tiempo estábamos completamente perdidas». «Así es la vida», respondió Marisol. «A veces las heridas más profundas se convierten en fuentes de sabiduría si sabemos cómo transformar el dolor en comprensión». La vida continuó su curso. Valeria creció hasta convertirse en una joven adulta, apasionada por la psicología y decidida a trabajar en terapia familiar. «Has encontrado tu vocación gracias a nuestra historia», le dijo Marisol con orgullo cuando Valeria le comunicó su decisión. «No gracias a la historia, abuela, sino gracias a cómo la transformasteis», corrigió Valeria. «Podríais haberos quedado en el resentimiento, en el dolor, pero elegisteis algo mejor». Natalia también experimentó cambios profesionales, dedicando cada vez más tiempo a la Fundación para Familias Vulnerables, hasta eventualmente dejar su trabajo en la agencia para dirigir el departamento de comunicación de la organización. «Es menos dinero», explicó a su madre, «pero mucho más sentido». Marisol, por su parte, seguía activa a sus 75 años. Además de los talleres para adultos mayores y sus clases de canto, había comenzado a pintar, redescubriendo una afición de juventud largamente olvidada. Sus acuarelas, pequeñas escenas domésticas llenas de luz y color, adornaban las paredes del apartamento. Un día de primavera, mientras Marisol pintaba en el balcón, Natalia se sentó junto a ella con un sobre en las manos. «He recibido algo inesperado», dijo mostrándole el sobre. Era una carta de Teresa, la mujer del parque. En ella les contaba que finalmente había reunido el valor para contactar a su hijo. La reconciliación había sido difícil al principio, con conversaciones tensas y silencios incómodos, pero estaban avanzando.
Ahora viene a visitarme cada 2 semanas con mi nieta, escribía. Es más de lo que me atrevía a soñar. Y todo comenzó con ustedes, con escuchar su historia. Increíble, murmuró Marisol, devolviendo la carta a Natalia. Una simple conversación en un parque. No fue tan simple, corrigió Natalia. Fue el resultado de todo nuestro proceso, de haber transformado nuestra propia historia de dolor en algo que pudiera iluminar el camino de otros. Marisol asintió reflexionando. Siempre he creído que las historias tienen poder, pero nunca imaginé que la nuestra tendría tanto alcance. Siguieron llegando cartas y mensajes de personas que habían leído su libro o asistido a sus charlas. No todas eran historias de éxito inmediato. Algunas personas compartían sus dificultades, los obstáculos que encontraban en el camino hacia la reconciliación. Pero incluso esas historias inconclusas eran valiosas, recordatorios de que el proceso no siempre era sencillo ni rápido. Algunas reconciliaciones llevan tiempo, explicaba Marisol en sus talleres. Otras nunca llegan a completarse. Pero el simple hecho de intentarlo, de dar el primer paso, ya es un acto de valentía que cambia algo dentro de nosotros. Durante una tarde tranquila, mientras Marisol y Valeria organizaban fotografías para un nuevo álbum familiar, la joven preguntó repentinamente, «Abuela, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo?» Marisol reflexionó largamente. «No lo sé», respondió finalmente. «Si cambiara los años dolorosos, también cambiaría lo que hemos aprendido de ellos. Y eso ha sido muy valioso». «Pero sufriste tanto», insistió Valeria. «Sí», reconoció Marisol. «Pero mira lo que ha salido de ese sufrimiento. No solo nuestra reconciliación, sino todo lo demás. Los talleres, el libro, las personas a las que hemos podido ayudar. A veces el dolor tiene un propósito que no podemos ver hasta mucho después». Esa noche, Marisol se encontró pensando en todo el camino recorrido. Desde aquellos días solitarios junto a la ventana, esperando un coche que nunca se detenía, hasta esta vida plena, rodeada de amor y propósito. El contraste era tan marcado que a veces le parecía que estaba viviendo la vida de otra persona. Pero no, era su vida, una vida que había conocido la oscuridad de la soledad y la luz cálida de la reconciliación. Una vida que demostraba que nunca es tarde para sanar, para perdonar, para comenzar de nuevo. Cuando las tres se reunieron para la cena esa noche, Marisol propuso un brindis. «Por los caminos perdidos que finalmente encontramos», dijo, levantando su copa, «y por todas las cartas que esperan ser leídas». Natalia añadió, «por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos». Y Valeria completó, «por nuestra familia, que supo transformar el dolor en amor». Las tres unieron sus copas en el centro de la mesa, sellando con ese gesto la promesa silenciosa de seguir cultivando lo que con tanto esfuerzo habían reconstruido. Desde aquel día en que una carta rompió el muro del silencio, su historia se había convertido en un testimonio vivo de que, a pesar de los años perdidos y los corazones heridos, siempre existe la posibilidad de un nuevo capítulo. De que, como Marisol solía decir en sus talleres, ninguna distancia es insalvable cuando el amor persiste. Y aunque sabían que la vida seguiría trayendo desafíos, tenían la confianza de enfrentarlos juntas, con la sabiduría nacida de la reconciliación y la certeza de que los lazos familiares, una vez restaurados, pueden ser más fuertes que nunca. La historia de Marisol, Natalia y Valeria continúa escribiéndose cada día, en cada conversación honesta, en cada abrazo compartido, en cada momento de comprensión mutua, y en cada vida tocada por su testimonio. Su historia se multiplica, creando ondas de esperanza y reconciliación que se extienden mucho más allá de lo que jamás imaginaron. Porque eso es lo que hacen las buenas historias.
trascienden a sus protagonistas, inspiran nuevos comienzos y nos recuerdan que, mientras haya voluntad de encuentro, nunca es tarde para recuperar lo que creíamos perdido. Otro gancho narrativo, diferente y también poderoso, relacionado con la historia en el momento adecuado para mantener la tensión y la curiosidad del espectador. Un martes por la tarde, mientras revisaba el correo, Marisol encontró un sobre con un remitente que le resultaba vagamente familiar. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Era una invitación para dar una charla en un congreso internacional sobre relaciones familiares en Madrid. «Han leído nuestro libro», explicó a Natalia y Valeria durante la cena, mostrándoles la carta. «Quieren que compartamos nuestra experiencia con profesionales de todo el país». «Eso es increíble, abuela», exclamó Valeria. «Van a escucharte expertos de verdad». Natalia, sin embargo, notó la expresión preocupada de su madre. «¿Qué pasa, mamá? Es una gran oportunidad». Marisol respiró hondo. «Es que el remitente, Elena Fonseca, es el nombre de mi hermana». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Natalia y Valeria intercambiaron miradas de confusión. «¿Tu hermana?», preguntó finalmente Natalia. «Nunca me hablaste de ninguna hermana, porque hace casi 40 años». «Que no nos hablamos», respondió Marisol con voz temblorosa. «Tras una discusión por... ya ni recuerdo por qué. Y ahora parece que ella es una de las organizadoras de este congreso». «¿Crees que te ha reconocido?», preguntó Valeria. «Tiene que ser así», dijo Marisol. «El congreso es sobre reconciliación familiar y quieren que contemos nuestra historia. No puede ser casualidad». Natalia tomó la mano de su madre. «¿Qué quieres hacer?». Marisol miró la invitación con una mezcla de temor y esperanza. «No lo sé. Parte de mí quiere huir, ignorarlo todo. Pero después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que predicamos en nuestros talleres, ¿cómo podría darle la espalda a esta oportunidad?». Mientras las tres contemplaban las implicaciones de esta sorprendente revelación, una nueva dimensión se abría en su historia de reconciliación. ¿Estaría Marisol dispuesta a practicar lo que tanto había predicado? ¿Tendría el valor de enfrentarse a un capítulo aún más antiguo y doloroso de su pasado? La idea de viajar a Madrid, de posiblemente reencontrarse con su hermana después de tantas décadas, despertaba emociones contradictorias en Marisol. Miedo, nerviosismo, pero también una chispa de esperanza que no podía ignorar. «Si algo hemos aprendido», dijo finalmente con determinación creciente en su voz, «es que nunca es tarde para intentarlo». Y así, la historia de reconciliación de Marisol, que había comenzado con una carta a su hija, parecía estar preparándose para escribir un nuevo e inesperado capítulo. La vida de Marisol continuó transformándose de maneras que jamás hubiera imaginado. El Congreso en Madrid se acercaba y con él la posibilidad de un reencuentro que la llenaba de ansiedad y esperanza a partes iguales. Mientras tanto, las tres seguían con sus actividades cotidianas. Valeria, ahora estudiante universitaria, pasaba menos tiempo en casa, pero las cenas familiares seguían siendo sagradas. Natalia continuaba expandiendo el alcance de la fundación, estableciendo nuevos programas para familias en crisis. Y Marisol alternaba entre sus talleres, sus clases de canto y sus sesiones de pintura, encontrando en cada actividad una forma diferente de expresión y conexión. Una tarde, mientras Marisol preparaba materiales para su próximo taller, recibió una llamada inesperada. «¿Marisol Vidal?», preguntó una voz femenina que le resultaba extrañamente familiar y distante al mismo tiempo. «Sí, soy yo», respondió, sintiendo un escalofrío de premonición. «Soy Elena, tu hermana». El tiempo pareció detenerse. Décadas de silencio, de historias no compartidas,
de vidas vividas en paralelo sin intersección alguna, condensadas en ese breve momento. Elena, repitió Marisol, como probando el nombre que hacía tanto no pronunciaba. Ha recibido mi confirmación para el Congreso, supongo. Sí, respondió Elena, pero no te llamaba por eso, o no solo por eso. Leí tu libro, Marisol. Lo leí 3 veces. Marisol se sentó, sintiendo que las piernas no la sostendrían. No sabía que estabas al tanto de mi vida. No lo estaba, admitió Elena. Te perdí la pista hace años. Pero entonces tu libro llegó a mis manos a través de una colega. No relacioné inmediatamente a la autora contigo hasta que vi una fotografía tuya en la contraportada. Casi no te reconocí, pero esos ojos siguen siendo los mismos. Han pasado muchos años, dijo Marisol, sintiendo cómo la emoción anudaba su garganta. Demasiados, coincidió Elena. Tu historia, lo que viviste con tu hija, lo que superaron juntas, me hizo pensar en nosotras, en todo el tiempo perdido, en lo absurdo de nuestro distanciamiento. Ya ni recuerdo por qué dejamos de hablarnos, confesó Marisol. Algo sobre la herencia de mamá, dijo Elena. Un jarrón de porcelana, creo. Imagínate, perder a una hermana por un jarrón. Ambas rieron, un sonido frágil pero cargado de posibilidades. El Congreso, continuó Elena, regresando al tema inicial, no es una coincidencia. Cuando supe que eras tú la autora del libro, insistí en que te invitaran. No sabía si aceptarías, si querrías saber algo de mí después de tanto tiempo. Somos demasiado viejas para seguir guardando rencores, respondió Marisol con sencillez. La vida es corta y ya he desperdiciado demasiado tiempo en silencios. ¿Podríamos vernos antes del Congreso?, preguntó Elena con timidez. Tengo tanto que contarte, tanto que preguntarte. Me encantaría, respondió Marisol, sintiendo cómo una pacífica calidez se expandía en su pecho. Cuando colgó el teléfono, permaneció sentada en silencio durante largo rato, asimilando lo ocurrido. ¿Cuántas reconciliaciones más le depararía la vida? ¿Cuántas relaciones perdidas podrían aún recuperarse? Esa noche compartió la noticia con Natalia y Valeria durante la cena. «Una tía abuela», exclamó Valeria con entusiasmo. «¿Tiene hijos? ¿Primos que no conozco?» «No lo sé», admitió Marisol. «Hay tanto que no sé sobre su vida, pero vamos a Madrid la próxima semana para descubrirlo». «¿Vamos?», preguntó Natalia. «Por supuesto», afirmó Marisol. «Esta historia también les pertenece a ustedes. Además, creo que voy a necesitar apoyo moral». El viaje a Madrid se organizó con rapidez. Las 3 partieron en tren una mañana fresca de otoño, cargadas no solo con sus maletas, sino también con la emoción y la incertidumbre de lo que les esperaba. Elena las recibió en la estación. Era una mujer elegante, con el mismo cabello blanco de Marisol, pero peinado en un moño elaborado, y los mismos ojos expresivos que parecían ser un rasgo familiar persistente. El encuentro fue inicialmente torpe, con abrazos tentativos y conversaciones corteses, pero a medida que pasaban las horas, compartiendo comida y recuerdos en el apartamento de Elena en el centro de Madrid, las décadas de separación comenzaron a disolverse. Elena, resultó, tenía 2 hijos y 4 nietos, una nueva rama del árbol familiar que Marisol desconocía por completo. Había sido profesora universitaria de psicología, especializada precisamente en relaciones familiares, lo que explicaba su conexión con el Congreso. La ironía, comentó con una sonrisa triste, es que pasé décadas ayudando a otros a resolver sus conflictos familiares mientras mantenía el mío propio enterrado en el olvido. Durante los días previos al Congreso, las 2 hermanas recuperaron pedazos de su historia compartida,
llenando vacíos, redescubriendo la complicidad que habían tenido en su juventud. Natalia y Valeria observaban con fascinación este proceso, reconociendo patrones que se asemejaban a su propia reconciliación. El día del Congreso, Marisol, Natalia y Valeria subieron al escenario para compartir su historia. Pero esta vez había una adición inesperada. Elena se unió a ellas, ampliando la narrativa con su propia experiencia de distanciamiento y reciente reconexión. Las historias familiares son complejas, dijo Elena al público de profesionales. Atentos, están llenas de nudos y enredos que a veces parecen imposibles de desenmarañar. Pero si algo he aprendido, tanto profesional como personalmente, es que mientras exista voluntad de encuentro, siempre hay esperanza. La presentación fue recibida con una ovación de pie. Pero más significativo para Marisol que el reconocimiento profesional fue el momento después, cuando las 4 mujeres, hermana, hija, nieta y ella misma, se abrazaron en el escenario, un cuadro viviente de reconciliación intergeneracional. Durante la recepción posterior, un periodista se acercó a Marisol. «Su historia es extraordinaria», comentó. 2 reconciliaciones tan significativas en una sola vida. ¿Cuál es su secreto? Marisol reflexionó un momento. No hay secretos, respondió finalmente. Solo la comprensión de que cada día es una oportunidad para elegir el amor por encima del orgullo y que nunca, nunca es tarde para intentarlo. De regreso a Barcelona, las 3 llevaban no solo la satisfacción de haber compartido su experiencia de forma exitosa, sino también la promesa de Elena de visitarlas pronto, de conocer a la familia ampliada, de seguir tejiendo esos hilos familiares que habían estado sueltos durante tanto tiempo. La vida continuó su curso, ahora con nuevas dimensiones. Las visitas entre Madrid y Barcelona se volvieron regulares. Los sobrinos y sobrinas que Marisol nunca había conocido se integraron en Mundo di Sabí, o su vida. Las celebraciones familiares se expandieron para incluir nuevas voces, nuevas risas, nuevas historias. ¿Te has reencontrado alguna vez con un familiar después de muchos años sin hablar? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos en los comentarios. A medida que Marisol se acercaba a los 80 años, su vida estaba más plena y rica que nunca. Había reducido sus actividades en los talleres, pero seguía pintando con pasión creciente. Sus acuarelas, ahora expuestas en una pequeña galería del barrio, reflejaban su perspectiva única. Escenas cotidianas iluminadas por una luz especial, momentos de conexión humana, captados con sensibilidad y calidez. Natalia había sido promovida directora de la fundación, un logro que llenaba a Marisol de orgullo, y Valeria, tras graduarse en psicología, había comenzado a trabajar en un centro de terapia familiar, llevando los principios de reconciliación y comunicación honesta que había aprendido en casa a familias en crisis. En la celebración del 80 cumpleaños de Marisol, el apartamento se llenó como nunca antes. Elena vino desde Madrid con toda su familia. Antiguos vecinos, amigos de los talleres, compañeros del coro, todos se reunieron para celebrar no solo sus años de vida, sino la forma en que esa vida había tocado las suyas. Durante la fiesta, Natalia entregó a su madre un regalo especial, un álbum con cartas de lectores y participantes de sus talleres, personas cuyas vidas habían cambiado gracias a su historia de reconciliación. Testimonios de padres reunidos, con hijos, de hermanos que habían superado viejos rencores, de familias reconstruidas después de años de silencio. «Mira el impacto que has tenido», dijo Natalia mientras Marisol hojeaba el álbum con lágrimas en los ojos. Toda esta sanación, todas estas reconciliaciones, comenzaron con esa carta que escribiste años atrás.
Marisol sacudió la cabeza, con humildad. No fui yo, insistió. Fue el amor que se negó a rendirse, aunque todo parecía perdido. Valeria, que había estado escuchando, añadió, pero alguien tenía que dar el primer paso, abuela. Alguien tenía que escribir esa carta, enviarla con fe, aunque no hubiera garantía de respuesta. Marisol sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de su nieta. Supongo que lo importante no es quién da el primer paso, sino que alguien lo dé, que alguien rompa el círculo del silencio y el resentimiento. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado, Marisol permaneció despierta en su cama, reflexionando sobre el extraordinario viaje que había sido su vida. Desde la soledad más profunda hasta esta abundancia de conexiones, desde el silencio doloroso hasta esta sinfonía de voces queridas. Pensó en cómo a veces las heridas más profundas nos llevan a los aprendizajes más valiosos, en cómo el sufrimiento, cuando es procesado y transformado, puede convertirse en sabiduría que ilumina no solo nuestro camino, sino también el de otros. Pensó en todas las cartas que había escrito a lo largo de su vida, las enviadas y las guardadas, las leídas y las ignoradas, y en cómo una simple carta, escrita en un momento de vulnerabilidad absoluta, había cambiado el curso de tantas vidas, empezando por la suya propia. A la mañana siguiente, durante el desayuno, compartió una reflexión con Natalia y Valeria. He estado pensando, dijo, removiendo su café con gesto pensativo, en cómo todo comenzó con una carta y ahora hay un libro y talleres y el congreso. Pero me pregunto cuántas personas siguen ahí fuera, atrapadas en el silencio, sin saber cómo dar el primer paso. ¿Qué propones?, preguntó Natalia, reconociendo esa mirada en los ojos de su madre, la que indicaba que una nueva idea estaba tomando forma. Quiero crear un espacio donde las personas puedan escribir sus propias cartas de reconciliación. Un lugar seguro donde expresar lo que sienten, donde recibir orientación sobre cómo iniciar ese diálogo. La idea evolucionó rápidamente. Con la ayuda de Natalia y sus contactos en la fundación y de Valeria con sus conocimientos en psicología, Marisol estableció un pequeño pero acogedor espacio en un centro comunitario. El Rincón de las Cartas, lo llamaron. Allí, personas de todas las edades podían acudir para escribir esas palabras difíciles pero necesarias a seres queridos distanciados. Recibían apoyo emocional, orientación práctica, y sobre todo la inspiración de saber que otras familias habían logrado reconstruir sus vínculos después de años de separación. No todas las cartas eran enviadas inmediatamente. Algunas personas necesitaban tiempo, varias revisiones, incluso sesiones de terapia antes de sentirse preparadas. Otras descubrían que el proceso mismo de escribir ya era terapéutico, independientemente de si la carta llegaba a su destinatario. Pero muchas de esas cartas sí encontraban su camino, y con ellas nuevas historias de reconciliación comenzaban a florecer. Una tarde, mientras Marisol ayudaba a una joven a redactar una carta para su padre, con quien no hablaba desde la adolescencia, Valeria observaba desde una esquina con admiración. ¿Sabes qué es lo más increíble, abuela?, comentó después, mientras regresaban juntas a casa, que has convertido uno de los períodos más dolorosos de tu vida en una fuente de sanación para otros. No muchas personas logran esa transformación. Marisol sonrió, apretando el brazo de su nieta. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero a veces nos da exactamente lo que necesitamos para crecer. Mi dolor tenía un propósito que no podía ver entonces. Los años siguieron pasando, trayendo cambios inevitables. Elena enfermó y, después de una breve lucha, falleció rodeada de su familia, incluida Marisol,
quien tuvo el consuelo de haber recuperado a su hermana antes de perderla definitivamente. Valeria se casó con Martín, un joven psicólogo que había conocido en su práctica profesional, y pronto anunciaron que esperaban su primer hijo. La idea de convertirse en bisabuela llenaba a Marisol de una alegría indescriptible. Natalia, siempre dedicada a su trabajo en la fundación, encontró un equilibrio entre su vocación profesional y su vida personal, desarrollando amistades profundas y pasatiempos que la nutrían. Y Marisol continuaba siendo el corazón de esta familia reconstruida, el testimonio viviente de que el perdón y la reconciliación no son solo ideales abstractos, sino posibilidades reales que pueden transformar vidas. En su 85 cumpleaños, rodeada de las personas que amaba, Marisol recibió un regalo muy especial, el anuncio de que su libro sería adaptado como guión para una película. «Imagínate», dijo Natalia mostrándole el contrato, «tu historia llegará a personas que quizás nunca leerían un libro, pero que necesitan escuchar este mensaje». «Nuestra historia», corrigió Marisol, «nunca fue solo mía». La idea de que su experiencia familiar se convertiría en una película era sorprendente, casi abrumadora. Pero también sentía que era un paso natural en la evolución de esta historia que había comenzado de manera tan íntima y personal, y que con el tiempo había adquirido una dimensión cada vez más universal. «¿Crees que cambiará algo?», preguntó Valeria, refiriéndose a la adaptación cinematográfica. «¿Crees que se perderá la esencia de lo que vivimos?». «Probablemente», respondió Marisol con serenidad. «Pero eso no importa. Lo importante es que la historia central, el mensaje de que nunca es tarde para la reconciliación, llegue a más personas. Los detalles pueden cambiar, pero el corazón de la historia permanecerá». Unos meses después nació Lucía, la primera bisnieta de Marisol. Sostener en sus brazos a esa nueva vida, contemplar su rostro perfecto y sentir su respiración suave fue para Marisol una experiencia casi mística. «4 generaciones», murmuró, mientras Valeria, Natalia y ella se reunían alrededor de la recién nacida. 4 mujeres unidas por la sangre, por el amor, por la historia compartida. «Y por las lecciones aprendidas», añadió Natalia, acariciando la mejilla de su nieta. «Lucía crecerá sabiendo la importancia de la comunicación, del perdón, de la honestidad emocional». «Crecerá sabiendo que las familias no son perfectas», dijo Valeria, «pero que con voluntad y amor siempre pueden sanar, crecer, fortalecerse». Marisol asintió, sin poder apartar los ojos de la pequeña. En ese diminuto rostro veía el futuro, un futuro que ella no llegaría a ver en su totalidad, pero que había ayudado a moldear con sus acciones, sus decisiones, su disposición a perdonar y ser perdonada. La historia familiar continuaría mucho después de que ella ya no estuviera, pero sabía que había contribuido a cimentarla sobre bases sólidas: la comunicación abierta, el perdón genuino, la capacidad de transformar el dolor en comprensión. Semanas después, mientras paseaba con Natalia por el parque, empujando el cochecito de Lucía, Marisol se detuvo para observar a una mujer mayor sentada sola en un banco con expresión melancólica. «Me recuerda a mí», comentó Marisol, sintiendo una extraña conexión con aquella desconocida, «antes de que volvieras a mi vida. Esa expresión de espera, de ausencia». Natalia siguió su mirada y asintió. «¿Quieres acercarte?». «No», respondió Marisol tras un momento de reflexión. «Cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo. Pero podemos dejarle algo». De su bolso sacó uno de los folletos del rincón de las cartas que siempre llevaba consigo.
Con paso decidido, se acercó a un banco cercano al de la mujer y lo dejó allí, a la vista. Una invitación, no una imposición, explicó a Natalia mientras se alejaban. A veces, todo lo que necesitamos es saber que existe una posibilidad, que no estamos solos en nuestro dolor. El tiempo seguía su curso inexorable. Lucía dio sus primeros pasos, pronunció sus primeras palabras, comenzó a desarrollar su propia personalidad, una mezcla fascinante de rasgos familiares, la determinación de Valeria, la sensibilidad de Natalia y, según todos comentaban, la sabiduría tranquila de su bisabuela Marisol. La película basada en su historia familiar se estrenó un año después. No era exactamente como había ocurrido en realidad. Los guionistas habían añadido elementos dramáticos, simplificado partes complejas, creado personajes compuestos, pero capturaba la esencia emocional de su viaje. Es extraño verse representada en la pantalla, comentó Marisol después del estreno privado al que habían asistido, como mirar un álbum familiar donde las fotos no son exactamente precisas, pero las emociones sí lo son. El alcance de la película superó todas las expectativas. Llegó a audiencias en diversos países, generando conversaciones sobre relaciones familiares, perdón y reconciliación. El Rincón de las Cartas se convirtió en un modelo que comenzó a replicarse en otras ciudades, otros países, adaptándose a diferentes culturas, pero manteniendo siempre la misma esencia. Crear un espacio seguro para iniciar diálogos de reconciliación. Un día de primavera, mientras Marisol pintaba en el balcón, con Lucía jugando a sus pies con bloques de colores, la pequeña preguntó repentinamente: «Bisabuela, ¿qué es perdón?». Marisol dejó sus pinceles, sorprendida por la profundidad de la pregunta procedente de una niña de apenas 3 años. «El perdón», respondió tras reflexionar un momento, «es como cuando construyes una torre muy alta con tus bloques y alguien la derriba sin querer. Estás triste, incluso enfadada. Pero luego, en lugar de quedarte enfadada para siempre, decides ayudar a esa persona a construir una torre nueva, juntas, tal vez incluso una torre más bonita que la primera». Lucía miró sus bloques, considerando seriamente esta explicación. Luego, con determinación, comenzó a apilarlos de nuevo. «¿Así?», preguntó, mostrando una estructura precaria pero colorida. «Exactamente así», sonrió Marisol, sintiendo que en esa simple interacción, en ese momento cotidiano, residía el verdadero legado de toda su experiencia vital. Ese legado continuó creciendo, ramificándose en direcciones que Marisol nunca habría imaginado. Valeria y Martín fundaron un centro terapéutico especializado en reconciliación familiar, utilizando metodologías desarrolladas a partir de su propia experiencia familiar. Natalia expandió el programa de la fundación para incluir talleres específicos para adultos mayores en proceso de reconexión con sus familias. Y el Rincón de las Cartas seguía siendo un refugio para quienes buscaban palabras para tender puentes sobre abismos de silencio. A los 90 años, Marisol ya no participaba activamente en los talleres, pero seguía siendo una presencia inspiradora. Su apartamento, ahora decorado con dibujos infantiles de Lucía junto a sus propias acuarelas, continuaba siendo un punto de encuentro para la familia extendida. Un domingo, mientras toda la familia se reunía para la comida semanal, Marisol observaba desde su sillón favorito el bullicio de actividad. Natalia y Elena, la hija de su difunta hermana, preparaban la comida juntas en la cocina, intercambiando recetas y anécdotas. Valeria y Martín organizaban una actividad para los niños en el balcón. Lucía, ahora de 5 años, leía cuentos a su primo recién nacido. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó Natalia,
sentándose junto a ella, con 2 tazas de té. En los círculos de la vida, respondió Marisol, en cómo todo se conecta, vuelve, se transforma. ¿Te refieres a nosotras?, preguntó Natalia. A nosotras, a Elena y su familia, a todas las personas que han pasado por los talleres, que han leído el libro, que han visto la película. Todos formamos parte de un gran círculo de sanación. Natalia tomó la mano de su madre, notando su fragilidad, pero también la fuerza persistente en su apretón. «¿Sabes?», continuó Marisol, «cuando era joven soñaba con hacer algo significativo con mi vida. Ser cantante, o pintora reconocida, o escritora. Y ahora, al final de mi camino, me doy cuenta de que lo más significativo que he hecho ha sido precisamente esto: aprender a sanar relaciones y compartir ese aprendizaje con otros». «Has tocado más vidas de las que imaginas, mamá», dijo Natalia, con emoción contenida. «Nosotras», corrigió Marisol, «lo hemos hecho juntas». Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Marisol se sentó en su escritorio y sacó papel y pluma. Sentía la necesidad de escribir una última carta, no desde el dolor como aquella primera, sino desde la plenitud y la gratitud. «Querida familia», comenzó, sin saber exactamente qué quería decir, pero dejando que las palabras fluyeran naturalmente. Escribió sobre el viaje compartido, sobre las lecciones aprendidas, sobre la belleza de ver crecer nuevas generaciones arraigadas en valores de comunicación y reconciliación. No era un testamento ni una despedida, sino una celebración de todo lo vivido y una bendición para lo que estaba por venir. Selló la carta en un sobre y escribió en el exterior: «Para ser leída cuando ya no esté». Unos meses después, Marisol enfermó. Nada grave al principio, solo los achaques naturales de la edad avanzada. Pero poco a poco, su cuerpo comenzó a mostrar signos de cansancio irreversible. Aceptó este proceso con la misma serenidad con que había enfrentado los mayores desafíos de su vida. No había miedo en sus ojos cuando hablaba con los médicos, solo una tranquila aceptación de que cada ciclo tiene su cierre. La familia se turnaba para acompañarla, aunque Marisol insistía en que no la trataran como una inválida. «Hasta el último día, quiero vivir con dignidad», decía, y todos respetaban su deseo. Una tarde de otoño, mientras Natalia le leía en voz alta y Lucía dormitaba a los pies de la cama, Marisol interrumpió la lectura. «He tenido una buena vida», dijo repentinamente, «especialmente estos últimos años». Natalia dejó el libro. «Lo sé, mamá. Quiero que sepas que no me arrepiento de nada», continuó Marisol, «ni siquiera de los años de separación, porque sin ellos quizás nunca habríamos descubierto la profundidad del amor que nos une». «Mamá», comenzó Natalia, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. «No, déjame terminar. He pensado mucho en esto. Nuestra historia familiar no ha sido perfecta. Ha tenido fracturas, silencios, distancias, pero es precisamente en esas imperfecciones donde encontramos nuestra mayor fortaleza. En nuestra capacidad para reconocer errores, para perdonar, para reconstruir». Hizo una pausa, respirando con cierta dificultad. «En el cajón de mi escritorio hay una carta», continuó, «para todos vosotros. No es triste, te lo prometo. Es en forma de daros las gracias por haberme permitido ser parte de esta hermosa historia de redención». Natalia asintió, incapaz de hablar por la emoción. «Y hay algo más», añadió Marisol, con una sonrisa enigmática. «Una sorpresa, algo que he estado preparando estos últimos meses. Elena lo sabe, ella te ayudará cuando llegue el momento». Antes de que Natalia pudiera preguntar a qué se refería, Lucía despertó y el momento íntimo pasó. Pero las palabras
de Marisol quedaron flotando en el aire, como una promesa, como un último regalo por descubrir. Los días siguientes, Marisol fue debilitándose gradualmente. La familia se reunía constantemente en el apartamento, ahora convertido en un espacio de despedida serena y amorosa. Incluso quienes la habían conocido a través de los talleres o del rincón de las cartas, pasaban a saludarla, a expresar su gratitud, a compartir cómo su ejemplo les había ayudado a reconectar con seres queridos. Una mañana especialmente luminosa, con el sol de invierno entrando a raudales por la ventana, Marisol pidió que la llevaran al balcón. Quería sentir el aire fresco una última vez, dijo, ver sus plantas, escuchar los sonidos de la calle. Sentada en su silla favorita, rodeada por Natalia, Valeria, Lucía y otros miembros de la familia, contempló la vida que bullía bajo su balcón. Niños camino a la escuela, vendedores preparando sus puestos en el mercado, vecinos saludándose en las aceras. La vida continúa, murmuró, siempre continúa. Tomó la mano de Natalia y la de Valeria, formando un círculo que incluía también a la pequeña Lucía. Recuerden siempre, dijo con voz débil pero clara, que el amor es más fuerte que cualquier distancia, que cualquier silencio, que siempre vale la pena intentarlo una vez más. Cerró los ojos como si estuviera cansada y se recostó en la silla. Una suave sonrisa iluminaba su rostro mientras el sol acariciaba sus mejillas. Así, en paz y rodeada de amor, Marisol completó su viaje terrenal. No hubo drama ni sufrimiento en su partida, solo la tranquila aceptación de quien sabe que ha vivido plenamente, que ha amado profundamente, que ha dejado un legado significativo. El funeral fue una celebración de su vida, no un lamento por su pérdida. Siguiendo sus propios deseos, expresados en aquella última carta, la ceremonia estuvo llena de música, de poesía, de historias compartidas sobre cómo su existencia había tocado otras vidas. Después del funeral, cuando la familia regresó al apartamento, Elena entregó a Natalia un sobre adicional que Marisol le había confiado. La sorpresa de la que te habló, explicó. Dentro había instrucciones detalladas y una suma de dinero. Marisol había financiado secretamente la creación de una fundación dedicada específicamente a promover la reconciliación familiar entre adultos mayores y sus hijos adultos. Porque nunca es tarde, había escrito, ni siquiera en el ocaso de la vida, especialmente entonces. La Fundación Marisol, como decidieron llamarla, se convirtió en su legado tangible, pero su verdadero legado residía en las vidas transformadas por su ejemplo, en las familias reunidas gracias a la inspiración de su historia, en el coraje que había infundido en otros para dar ese primer paso hacia la reconciliación. Natalia asumió la dirección de la fundación, combinándola con su trabajo previo. Valeria y Martín desarrollaron programas terapéuticos específicos para ella, y Lucía, a medida que crecía, mostraba un interés natural por continuar el trabajo de su bisabuela, a quien recordaba con un amor especial. Un día, años después, mientras Natalia ordenaba viejos documentos en el que había sido el escritorio de Marisol, encontró algo inesperado. Un cuaderno desgastado con una lista titulada «Cosas que aprendí sobre el perdón». Era la letra de Marisol, pero las entradas abarcaban diferentes épocas, mostrando cómo su comprensión del perdón había evolucionado a lo largo de los años. La primera entrada, con letra temblorosa, decía: «El perdón no es olvido, es recordar sin dolor». La última, escrita poco antes de su fallecimiento: «El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, pero que beneficia a todos a nuestro alrededor. Como una piedra en un estanque, sus ondas se expanden indefinidamente.
tocando orillas que nunca llegaremos a ver. Natalia compartió el cuaderno con Valeria y juntas decidieron incorporar estas reflexiones en los materiales de la fundación. Las palabras de Marisol seguían vivas, seguían inspirando, seguían transformando realidades. Y así, la historia que había comenzado con una carta escrita desde la soledad y la desesperación, continuaba expandiéndose, tocando nuevas vidas, creando nuevas posibilidades de reconciliación y amor. Porque como Marisol había comprendido, al final de su vida, algunas historias nunca terminan realmente, se transforman, evolucionan, inspiran nuevos capítulos en las vidas de quienes las escuchan o las leen. Y en esa continuidad, en ese fluir constante de experiencia humana compartida, reside quizás la forma más genuina de inmortalidad. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.